buscando en este doctorado y por supuesto no pasar desapercibido en esta vida, porque verdaderamente a veces como que se pasa, todo el mundo pasa por aquí, pero a veces hay que dejar algo para que la gente y las generaciones futuras pues puedan entender básicamente lo que es el conocimiento. Por una parte vamos a hablar sobre lo que es el factor humano y la autopoiesis. Este factor humano, realmente quería hacer una distinción sobre lo que es un factor humano, porque es que verdaderamente a veces como que si nos paseamos un poco y confundimos el término con lo que es el recurso, a veces como que indiscriminadamente empezamos a generalizar al hombre en la colocación de lo que es el recurso, y a veces ponemos las cosas y los animales al hombre también en esa generalización. Pero el hombre siempre ha querido ser muy distinto, ha querido siempre ser muy distinguido, y que por supuesto ese hombre siente, ese hombre padece, y que precisamente ese hombre que siente fiebre, ese hombre que tiene que realmente de repente dormir para poder reponer a veces sus energías, comer para reponer sus energías, se distingue por supuesto de las cosas. Una cosa, por ejemplo, puede ser un recurso como un bolígrafo, donde usted lo puede tener y disponer los 365 días del año, las 24 horas, pero usted, el hombre, no. El hombre es distinto, el hombre piensa, el hombre padece, de repente le puede llegar con un problema, y por supuesto que no podemos categorizar o globalizar en una forma muy generalizada, muy alegre, sobre lo que simplemente puede ser ese hombre. Precisamente por eso es que queremos hacer esa distinción, y quizás nos tengamos que pasear un poco por la historia sobre lo que es el hombre en la parte filosófica, porque que no basta simplemente con manejar un conocimiento, sino también tenemos que, en cierto modo, tener plena conciencia sobre lo que él representa, y que por supuesto dentro de las organizaciones, dentro de las autopoiesis, dentro de las regeneraciones sociales e individual, ese hombre por supuesto que necesita jugar un papel importante, un papel tan importante que simplemente tenemos que darle respeto a esa persona, porque es que verdaderamente sin él no existieran las organizaciones, empezando por allí, y por supuesto no existieran muchas cosas que son tan importantes para el desenvolvimiento social, el desenvolvimiento colectivo de esas organizaciones. Muchas veces cuando tenemos que definir las organizaciones, tenemos que decir, bueno, una organización, bien decía el profesor Tadeo Morales cuando decía que eso es un ente, sí, un ente natural y jurídico, público y privado, con y sin fines de lucro, que se determina de acuerdo con las leyes y con fines determinados. Por supuesto que sí, pero el problema está en que simple y llanamente tenemos que tratar de buscar que eso se pueda manejar de una forma un poco más tranquila, en el sentido de que el hombre no puede verdaderamente tener la situación en que tengamos que verlo como una persona que sea un factor perturbador. Quizás dentro de los aspectos más importantes que podemos tener dentro de esta concepción está lo que significa la prospectividad. Bueno, sí, la prospectividad simplemente es la facultad que tiene ese hombre, que debe tener ese hombre, que debe tener ese gerente, de visualizar escenarios futuros. Por supuesto que esos escenarios futuros tienen que ver un poco con la realidad actual, porque es que para poder tener esa visión futurística tenemos que entender mucho la realidad. Pero antes de entender esa realidad tendremos que remontarnos un poquito a la historia. Quizá un poquito más adelante me referiré a ella. Por supuesto que tenemos que seguir analizando un poquito ciertos conceptos, como por ejemplo la calidad. Bueno, sí, la calidad viene siendo algo donde usted puede satisfacer las necesidades, ¿sí? Porque cuando la gente tiene un desequilibrio psicofisiológico, simplemente lo que está buscando es satisfacer. Pero podríamos también agregarle a esa calidad la parte óptima, porque cuando usted tiene necesidad de tomar agua, por ejemplo, usted toma agua, pero no todo tipo de agua, porque usted no puede tomar agua de lluvia, porque se puede enfermar. Usted tomará un agua tratada porque por supuesto tendrá que tener el sentido óptimo de las cosas. Indudablemente que la excelencia tendrá también que estar presente dentro de esa gerencia y dentro de ese hombre, que no es más que una actitud mental en donde simplemente el hombre tendrá que ver las cosas desde el punto de vista positivo. Seguimos con la ética. Posiblemente la ética sea el correcto hacer de las cosas. Pero es que esa ética, muchas veces, y en una oportunidad también me hicieron una acotación, donde me decían, bueno, profesor, pero muchas veces haciendo las cosas correctamente, el paciente se me va. Bueno, sí, ciertamente. Pero entonces, en aras de salvar un poquito esa situación,
yo creo que deberíamos decir que un alto porcentaje, si no hace las cosas correctamente, pues por supuesto usted es ético, porque usted es ético porque usted es un padre de familia, usted es ético porque usted cumple un trabajo, usted es ético porque usted viene a cumplir con un compromiso, usted es ético porque simplemente cumple con la sociedad en línea general. ¿Qué pasa con la moral? Bueno, simplemente la moral es algo un poquito más colectivo, porque simplemente podemos decir, la moral es lo que el pueblo de Venezuela piensa, pero eso es algo plural. En cambio la ética es más singular y por eso más particularizada. Seguimos con la parte de mística. Bueno, sí, ciertamente, es que tenemos que tener mística en el trabajo, porque es que no solamente de pan vive el hombre, señores. El hombre vive de muchas cosas. Y dentro de las cosas que tiene que superar el hombre es desarrollar el espíritu. En la búsqueda siempre, por supuesto, de esa excelencia, porque es que tenemos contacto con la gente, tenemos contacto con la sociedad, tenemos un contacto con el universo, y que por supuesto, y con el planeta en línea general, y que por supuesto no podemos escapar a ella. Y por supuesto que tenemos que desarrollar todas y cada una de las cosas que tenemos que tener presentes, porque si no, ese hombre deja de ser completo. Pero remontándonos un poquito a la historia para entender un poquito el presente, tenemos que remontarnos hacia la parte de la civilización helenística, es decir, la civilización griega, en donde podemos decir en un principio que Prometeo, el que le robó el fuego a los dioses, que era simplemente el conocimiento, lo puso a la disposición de este hombre, pero precisamente con el aras de que pudiera avanzar. ¿Pero avanzar en qué forma? Es cuando empiezan a hacer el mito. El mito simplemente era una especie de poemas líricos, dramaturgos, en donde de alguna manera querían dar una explicación a la existencia de lo que era la existencialidad del hombre en ese entonces. Pero las coordenadas de ese hombre indudablemente no eran para nada parecidas a eso, porque ¿cómo era posible que un dios que era mitad hombre, mitad caballo o mitad animal se podía asemejar a un hombre? Entonces comienza la crisis intelectual de ese hombre, precisamente porque es que para nada le servía esa explicación. Entonces, paralelamente, Zeus, el dios del Olimpo, o lo que era para los romanos Júpiter, se emparenta con Metis, la diosa de la lógica, en donde conjuntamente nace Atenea. Atenea simplemente era la diosa de la razón, la diosa de la filosofía, y entonces comienza el hombre a vivir sobre una fulana razón que comienza a transcurrir durante muchos años, y comienza y llega a su punto más alto, al punto más cenit, cuando comienza Augusto Comte con el positivismo. El hombre entonces comienza a descubrir muchas cosas interesantes, el hombre comienza a creerse el dueño del mundo, y por supuesto, él prácticamente se cree que puede desplazar a Dios. Vaya usted, tremendo problema, excesivamente este señor. Pero resulta y acontece que el tiempo sigue pasando, y esta razón comienza a hacer aguas. ¿Por qué comienza a hacer agua? Bueno, porque ya en el mayo francés del año 1968, el señor Jean-François Lyotard comienza a denominar lo que es la posmodernidad, o lo que llamaba el señor Bauman, el polaco Bauman, decir lo que era la modernidad líquida, o lo que llama el profesor Ángel Horcajo, la fractura de las ilusiones. Entonces, cuando comienza a desdibujarse una serie de situaciones que por supuesto afecta al hombre, y por supuesto que afecta también a las organizaciones, porque todo es una cadena, aquí nada está independiente, todo depende de todo. Y precisamente cuando empezamos a vivir esa vida acelerada, esa vida donde los acontecimientos van más rápido que su propia comprensión, comienza entonces al hombre a enfrentar problemas, porque no hemos pasado por un problema cuando ya nos viene el otro, no hemos pasado a digerir una situación cuando ya nos viene el otro. Entonces prácticamente la capacidad de asombro nos quedamos perplejos, porque es que verdaderamente la vida está muy acelerada. Estamos viviendo quizás una cultura, como bien lo decían por allí mis antecesores, la cultura del irrespeto, de que somos un poco igualitarios, de que somos irreverentes, de que somos muy mediáticos, y que somos transgresores, por supuesto. Indudablemente que son características muy propias del momento en que estamos viviendo, y que no podemos aislar a ese gerente de todo ese contexto. ¿Pero por qué? Bueno, señores, porque nosotros somos los venezolanos. ¿Y quiénes somos los venezolanos? Pues sencillamente las personas que de alguna u otra manera tenemos ciertas características parecidas a las que ya les puse. Por ejemplo, somos irreverentes muchas veces porque nosotros podríamos ver a cualquier autoridad, y para nosotros simplemente es una persona más. En cambio, para otras culturas es muy importante de repente una autoridad. Me explico. En España, en Inglaterra, para ellos es muy importante tener un rey. Ellos no podrían vivir sin un rey o sin una reina. Pues para nosotros es igual.
tenerlo o no tenerlo, ¿qué más reglas que tenemos? Entonces, precisamente por eso es que simple y llanamente